más como en la vida, como tú, saturarme de tu espíritu. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 15. Cuando usted lo tenga, usted puede decir un fuerte amén. Voy a suplicar también, hermano, que esté apoyando, ¿verdad?, allá a nuestros hermanos, por el Señor con la Biblia. Santo es el Cordero. Cristo vive. Amén. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 15. Aleluya. Aleluya. Santo es el Rey. Cristo vive. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Aleluya. Cuando usted tenga su cita, puede decir un fuerte amén. Aleluya. Aleluya. Amén, hermano. Vamos a leer esta bendita palabra del Señor. Y mire lo que dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, bueno, vamos a leer desde el 14, perdón. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Una vez más el verso 15. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aleluya. Puede ir tomando su lugar, querido hermano. Madre hermana, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Rey, hermano. Gloria a Dios. Amén. Fíjese, hermano, que esta palabra, ¿verdad?, me parece, si no me equivoco, hermano, que es la segunda, creo que sí, la segunda vez, hermano, que le vamos a dar. Estaba yo recordando, hermano, de este bonito mensaje porque, bueno, pues hemos estado atravesando, hermano, algunas situaciones difíciles como congregación, hermano, tal vez hasta en lo personal. Pero cuando estábamos, hermano, analizando, ¿verdad?, eso, me recordaba yo grandemente de esta bonita palabra, ¿verdad? Está nuestro Señor Jesús, hermano, y Él ya está por ser sacrificado. Él ya está por ser sacrificado, hermano. Pero en eso, hermano, me llama la atención porque únicamente aquí en el libro de Lucas, que Él invita a sus discípulos, pero si usted, por ejemplo, lee detenidamente en el verso 15, esos signos de admiración, hermanos, son como de una euforia, ¿verdad?, como de un gozo grande. De alguna manera Jesús está expresando, y cuando Él está con sus discípulos, hermano, pues ya todo está preparado, ya está la mesa, hermano, para tomar la cena, ¿verdad? O a lo que en aquel entonces se le conocía como la Pascua. Pero, hermano, cuando estaba yo viendo esto, Jesús da una expresión, o hace una expresión, ¿verdad? Y en una versión que yo estaba leyendo, en nuestra versión dice, cuánto he deseado, cuánto he deseado. Entonces, eso me da a entender como que Jesús, ¿verdad?, anhelaba ese momento ya. Eso es, hermano, como cuando usted espera algo, ¿verdad? Cuando usted tiene una fecha, por ejemplo, y usted dice, cómo quisiera que ya fuera mañana, ¿verdad? Por ejemplo, los que se van a casar, ¿verdad? Principalmente las mujeres, ¿verdad? Así como que, cómo desearía que ya fuera mañana mi boda. O cuando usted es cumpleañero, ¿verdad?, y usted dice, ¿cómo deseo que ya sea mi cumpleaños? No sé si me explico. Amén. Y entonces Jesús, hermano, esperaba esta fecha, a la cual en Israel se le conocía como la Pascua. Y, hermano, esa expresión yo la estaba analizando, ¿verdad? ¿Por qué Jesús, hermano, tenía tanto interés, tanto deseo de enseñarle a sus discípulos lo que era, hermano, la Pascua? Y es que, hermano mío, estaba yo leyendo otra versión donde decía, aquí le digo que aquí dice así, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Pero en esa versión dice, cuánto he deseado enseñarles lo que significa la Pascua, dice en esa otra versión. Entonces, cuando yo, hermano, estaba yo viendo eso, me puse a analizar un poquito. Y obviamente, hermano, que antes de seguir con el mensaje, pues yo quisiera decirle, ¿verdad?, ¿dónde inició o cuándo fue la primera vez, hermano, que fue instituida la Pascua, ¿verdad? ¿Dónde fue donde se practicó por primera vez? Amén.
Hermano, en el libro del Éxodo capítulo 12, dice la Biblia, ¿verdad? Que antes de que el pueblo de Dios, hermano, saliera de Egipto, Dios, hermano, usted sabe que Él visitó a Egipto, ¿verdad? Con las 10 plagas. Y la 10ª plaga, hermano, que iba a ser la más terrible, era la que se le conocía, hermano, como la plaga, ¿verdad? De la muerte, donde iba a pasar el ángel de la muerte. Pero, hermano, antes de que Dios, hermano, mandara a su ángel, le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Saben qué? Ustedes van a prepararse un cordero. Y hermano, les da instrucciones de cómo preparar ese cordero. Les da instrucciones, hermano, de cómo preparar un pan sin levadura. Y hermano, y entonces el Señor le dice a Moisés, y ya cuando estén todos en su casa, van a partir el cordero y van a comer y van a partir el pan y van a participar de él. Y a eso se le conoció como la Pascua. Escúcheme aquí. Después, hermano, de que el pueblo de Israel participa de esta acción, de esta institución o de esta Pascua, hermano, a la medianoche dice la palabra de Dios, hermano, que pasa el ángel de la muerte. Bueno, se me pasaron también un poquito decirle aquí que cuando degollaron al corderito, hermano, la sangre, ¿verdad?, del cordero la embarraron en los dinteles, en el marco de la puerta. Y entonces yo veo 3 aditamentos muy grandes, ¿verdad? El cordero, ahora sí que se tenía que comer, el pan sin levadura, pero también la sangre del cordero, ¿verdad? Por eso, hermano, en este tiempo de coronavirus, yo sí me atrevía yo a decir, ¿verdad? Si el pueblo de Israel tuvo tanta fe en la sangre de un corderito animal y los libró del ángel de la muerte, cuando más yo que estoy rociado con la sangre del cordero celestial, hermano. Ahora sí que, pues Dios bendiga a mis hermanos, ¿verdad? Que no creyeron que la sangre del cordero celestial era más poderosa, ¿verdad?, que la de aquel corderito. Pero bueno, y hermano, y entonces la palabra Pascua, curiosamente, porque le repito, era la primera vez que se practicaba eso. Y entonces tal vez Moisés le pudo haber dicho a Dios Jehová, oye, ¿y cómo se llama esto que vamos a hacer? Y entonces Dios le dice, a esto le vas a llamar la Pascua. Y entonces, hermano, la Pascua, curiosamente la palabra Pascua es una palabra hebrea. Y la palabra Pascua, hermano, significa pasar por alto, pasar por alto, pasar por encima. Es como olvidar, es pasar por alto, no pierda de vista eso. ¿Qué significa Pascua? Pasar por alto. Hermano, obviamente que al estar rociada la casa, hermano, con la sangre del cordero, dice la Biblia que el mismo Dios le dijo a Moisés, el ángel de la muerte pasará, pero al ver la sangre del cordero, este pasará por alto, como que exentará. Y hermano, pero cuando viene Jesús, le vuelvo a repetir en esta parte, le dice a los discípulos, yo he deseado tanto enseñarles algo. Y entonces los discípulos tal vez preguntaron, ¿y qué, maestro? ¿Qué nos quiere enseñar? Les quiero enseñar qué significa la Pascua. Quiero enseñarles que la Pascua no solamente es comer el pan y participar del vino, sino que la Pascua es algo más allá. Y curiosamente, hermano, para ir ya enfocando un poquito hacia donde yo quiero ir, hermano, cuando finalmente, hermano, el Señor Jesús les enseña lo que es la Pascua, es cuando el mismo Señor Jesús, hermano, descubre al traidor, que en este caso era Judas. Bueno, obviamente abiertamente no dijo, ¿verdad?, este es el traidor, porque si no a lo mejor Pedro me lo hubiera fileteado ahí a Judas, ¿verdad? Porque usted sabe que Pedro en aquel tiempo, ¿verdad?, pues era mecha corta, ¿verdad? Y entonces, hermano, cuando yo estaba analizando eso, empecé a entender qué es lo que significa verdaderamente la Pascua. Y le repito que Pascua es pasar por alto. Y cuando yo veo que después de que Jesús enseña el significado de la Pascua, hermano, descubre quién es el traidor, en pocas palabras lo que Jesús estaba enseñando, hermano mío, era ¿qué? Pasar por alto. Ahora, para que me empiece yo a explicar, ¿qué era lo que le había, hermano, o qué era lo que le estaba haciendo, o qué era lo que le iba a hacer Judas al Señor Jesús? Lo iba a traicionar, le iba a dar una estocada, una puñalada por detrás. Pero entonces, hermano, cuando Jesús estuvo frente a Judas, según el tema, ¿qué hizo Jesús con Judas? Pasó por alto su ofensa, pasó por alto su traición.
Entonces, hermano, ahí cuando yo empiezo a entender por qué Jesús le decía a su pueblo, quiero enseñarles algo muy grande. Obviamente, hermano, yo le quiero preguntar algo aquí. Nuestro Jesús, ¿de dónde trajo esa enseñanza? Del cielo. Por eso, hermano, en temas anteriores yo le he dicho, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Tenemos cultura, tenemos costumbre, tenemos constitución, tenemos leyes, tenemos mandamientos. ¿Y de dónde viene todo eso? Si no es del reino de los cielos. Entonces Jesús lo que le dice a sus discípulos. Ahora, yo creo que usted ya sabe para dónde voy. En pocas palabras, ¿sabe qué era lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos? A perdonar, a pasar por alto. No sé si dice amén. Mire, quiero llevarlo por favor a unos textos antes de empezar a entrar a unos puntos en esta palabra, ¿verdad? Porque Jesús le decía a sus discípulos, yo les quiero enseñar el significado de la Pascua. Quiero enseñarles lo que significa pasar por alto realmente. Y mire, quiero que vaya a Proverbios 19:11. Gloria al Señor. Proverbios 19:11. No le he dado el tema, ¿verdad? El tema de esta hermosa tarde lleva por título, hermano, el significado de la Pascua. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Cuando lo tenga puede decir amén. Aleluya. Amén. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: la cordura del hombre detiene su furor, pero esta partecita, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué dijimos que significa Pascua? Pasar por alto. Pasar por alto. Ahora, le quiero explicar aquí algo rápido, hermano. Mire, la palabra de Dios, hermano, a mí me enseña que hay tres tipos, bueno, más que nada dos tipos de glorias, ¿verdad? Escúcheme aquí, la gloria de Dios, pero la gloria del hombre. En el hebreo, hermano, la gloria de Dios es algo que nosotros, hermano, conocemos como la Shekinah de Dios, ¿verdad? Es una palabra, esa palabra Shekinah obviamente no está en la Biblia, no aparece en la Biblia, pero gloria de Dios es lo que se dice en hebreo, Shekinah. O sea que si usted algún día escucha la palabra Shekinah, ¿qué dije que significa Shekinah? La gloria de Dios. Pero la palabra de Dios sí me enseña también, hermano, que el hombre tiene su propia gloria o su propia honra. Y, hermano, en hebreo la gloria del hombre o gloria del hombre se dice tifará en hebreo. La gloria tifará y la gloria Shekinah. Ahora, cuando, hermano, la Biblia me dice o me habla de la gloria tifará, hermano, es una gracia que Dios le permite tener al hombre. Por ejemplo, hermano, cuando decía una vez un pastor, ¿verdad?, que de las tantas cosas que a Dios le gusta ver desde el balcón del cielo, no me preguntes si hay balcón allá, ¿verdad?, pero así decía el pastor, de las tantas cosas que a Dios le agrada ver, hermano, desde el cielo, es cómo se comporta el hombre. Y cuando Dios, hermano, ve que el hombre, en lugar de tomarse a pecho las ofensas, en lugar de atribuírselas, hermano, en lugar de inmiscuirse o involucrarse en ellas, él las pasa por alto, Dios a eso le llama la gloria tifará, o la honra del hombre, o la gloria del hombre, no sé si me estoy explicando, hermano, hasta ahorita. Y entonces, hermano, de las tantas cosas que Dios le gusta ver del hombre, es que él perdone. Amén. Es que él pase por alto la ofensa. Es que él no se involucre. No sé si dice amén, ¿verdad? Yo tenía una vez un maestro, ¿verdad? Que obviamente a lo mejor no tiene mucho que ver el ejemplo, pero él nos decía, por ejemplo, cabezas de teflón, nos decía. Porque, hermanas, por ejemplo, ¿para qué sirve el teflón? No se le pega nada. No se le pega nada, ¿verdad? Entonces por eso nos decía ese maestro, estas son cabezas de teflón. Pero hoy yo le digo a usted, hermano, que para lo malo usted tuviera un corazón de teflón. O sea, que hermano, viene una ofensa y que cuando llegue al corazón, ¿qué va a hacer? Amén, que se resbale, que se vaya, ¿verdad? Que usted esté pasando por alto.
Porque hermano, cuando el hombre se toma, ahora sí que a pecho las cosas, ¿verdad? Cuando el hombre toma en serio las cosas que usted ya me sabe cuándo voy, que lo ofenden a uno y no sé qué. Hermano, a Dios no le agrada eso. Jesucristo, el maestro y gran maestro, nos enseñó, hermano, en toda su vida ministerial, que Él nunca, hermano, hizo caso de ello. Y por eso en Juan 11, 28, 29 y 30, ahora entiendo por qué el Señor Jesús dice, escúchame aquí, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros, pero luego dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero esta parte, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe qué es lo que estaba enseñando Jesús, hermano? Él decía, suelta tus cargas y aprende de mí, que yo soy manso y humilde. Y cuando tú aprendas a ser como yo, tú vas a andar bien descansado. Lo voy a poner, hermano, en el lenguaje Carlos, ¿eh? Es como si Jesús le hubiera dicho a usted, oye, no hagas caso de las ofensas, porque cuando tú agarras la ofensa, tú te pones una carga. Mejor aprende a mí, que yo soy manso y humilde, que yo paso por alto las cosas. Y cuando tú aprendas a hacer eso, tú andarás descansado con tu alma. No sé si me explico. No sé si dice amén. Qué lindo, hermano, es no tomarse una palabra en serio, y más cuando son malas, ¿verdad? Más bien, yo estoy hablando de las malas, ¿verdad? De las ofensas, gloria al Señor. Entonces, hermano, vuelvo a leer Proverbios 19:11 para empezar a entrar a unos puntos que traemos con ayuda de Dios. Proverbios 19:11 nuevamente dice, la cordura del hombre detiene su furor, pero esta parte, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué nos quiere enseñar, hermano, el Señor en esta hermosa tarde? A pasar por alto las ofensas, a tener para las ofensas, tener corazón de teflón, tener mente de teflón. No sé si dice amén, no sé si dice gloria a Dios. Y Jesús dice, y si tú aprendes eso de mí, tendrás descanso para tu alma. No sé si dice amén. Hermano querido, mire, yo quiero enseñarle con la palabra de Dios, hermano, cómo se pasa por alto una ofensa. Tenemos que tener ejemplos y bases en la Biblia, si no, entonces no sería enseñanza bíblica. Pero si está en la palabra del Señor, hermano, es una enseñanza para su pueblo. Y vamos, mi amado hermano, al primer ejemplo. Y yo creo que, hermano, pues el primero y por excelencia, ¿verdad?, sería nuestro Señor Jesucristo. Vaya a Isaías capítulo 53, versículo 7. Aleluya. Isaías capítulo 53, versículo 7. Hay más ejemplos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero por excelencia yo entendería que es nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, versículo 7. Aleluya. Glorifica al que vive, hermano. El tema de esta hermosa tarde es el significado de la Pascua. Cristo vive. Aleluya. Mira, hermano, lo que dice Isaías 53, 7. Dice, léalo con atención, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo, hermano? Insultó, maldijo. ¿Qué hizo Jesús? Enmudeció y no abrió su boca delante de los que le ofendían, de los que le maldecían. ¿Qué hizo Jesús? Pasando por alto. O sea que una manera de pasar por alto, hermano, las ofensas, ¿cuál sería? Callar. A mí me gusta, ¿verdad?, las personas necias, ¿verdad?, que lo están insultando a uno, y si usted se queda callado, esas personas necias dicen, ya ves, por eso te quedas callado. El necio no sabe que usted y yo nos estamos quedando callados por sabiduría. Porque el libro de Proverbios dice, guarda silencio y no contiendas contra el necio, para que no te hagas tan necio como él. Amén, aleluya.
O sea, hermano querido, Gloria a Dios. la primera enseñanza que nos hace Jesús, hermano, de qué hacer ante las ofensas. ¿Qué hacer? Esto lo podemos ver, hermano, por ejemplo, ante la sociedad, en el área laboral, por ejemplo, en el trabajo, los jóvenes, por ejemplo, en la escuela, incluso hasta en el matrimonio, ¿sabía usted? Hasta en el matrimonio. Yo a veces le digo a mi esposa, ¿verdad? Cuando tengamos un pleito, si tú ves que yo enmudecido agarro y me voy para otro cuarto, ay, déjame hasta que se me pase. Yo sé que eso no le pasa a usted, ¿verdad? Pero gloria a Dios, usted no tiene esa mujer, ¿verdad? Que a fuerzas va allí, golpea la puerta y quiere pleito, ¿verdad? Yo sé que eso no hay aquí, gloria al Señor. Amén, que aquí no tenemos mujeres goteras, ¿verdad? Bueno, perdóneme que diga así, pero es que el libro de Proverbios dice que la mujer iracunda y falta de razón es como una mujer gotera que está ahí en medio de la noche, ¿va? Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Es una manera, hermano, muy práctica. Usted sabe, querido hermano, hermana, y pienso que todos tenemos experiencia, que enojados decimos cosas que muchas veces no son ciertas. Insulta a uno, ofende a uno. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, hermano, dice que las palabras, hermano, las palabras hieren, dice que son como puñal que entra en el corazón. Ahí es donde vienen cuando los del mundo dicen, ¿verdad?, que las palabras duelen más que los golpes, ¿verdad? Pero es que también, hermanas y hermanos, porque obviamente, perdónenme mujeres, a lo mejor le tiré un poquito a la mujer, pero bueno, es que así está en Proverbios. Pero a veces también el hombre, ¿verdad?, cuando continuamente quiere el pleito, acuérdense nada más algo, hermanas y hermanos, que el que busca, encuentra. No sé si dice amén. Pero usted está viendo, ¿verdad? Ahora, obviamente, a lo mejor ahorita me enfoqué un poquito al matrimonio. Por ejemplo, eso le repito, puede pasar en un área laboral, por ejemplo, en un trabajo. En la calle, hermano, con los vecinos. No todos los vecinos son igual. Manejando, amén, ¿verdad? Pero entonces, hermano, así simplemente le diré, ¿qué hizo Jesús ante esa gente irracional? Enmudeció. Jesús hoy nos enseña y nos dice, quiero enseñarte qué significa realmente la Pascua. ¿Sabe qué me da a entender eso, hermano? Que usted y yo podemos estar aquí participando diario de la Santa Cena, pero si no aprendemos a perdonar y a pasar por alto, eso es simplemente una galleta salada, ¿verdad? Y un jugo de uva que yo me eché. No sé si dice amén. Por eso Jesús les dice realmente, quiero enseñarles cuál es el verdadero significado de la Pascua. O sea, la Pascua no solamente participar de ello, sino la Pascua realmente es pasar por alto. Y no se le hace a usted extraño que posteriormente Él dice, uno de ustedes me va a traicionar, como diciéndoles, pero les voy a enseñar qué se hace ante esa gente. Y entonces fue cuando Jesús le dice a Judas, Judas, ven. Ya cuando Judas iba acercando, ¿va? ¿Sí? No. Le dijo, amigo, come de mi plato. Una pregunta, hermano. ¿Usted a quién le permitiría meter una tortilla o una cuchara en su plato de usted? Amén, sí, a un cercano, a un íntimo. ¿Sí o no es cierto? Pudiera ser su esposo, su esposa, su hermano, su hijo, su papá, o sea, un íntimo. Pues eso me da a entender de en qué estima tenía Jesús a Judas para decirle, come de mi plato, Judas. Quiere decir que Judas era ¿qué de Jesús? ¿Sí está conmigo? Un íntimo amigo, su amigo íntimo. Judas lo traiciona y Jesús les dice, pero les quiero enseñar qué se hace. No sé si me estoy explicando. Quiero llevarlo a otra cita, igual también hablemos sobre Jesús. Juan 8:59, hermano. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 59. Juan capítulo 8, versículo 59. Gloria a Dios.
Mire, pasando por alto. Amén, glorifica al Rey. Mire lo que dice el versículo 59. Dice, pero hermano, yo quiero que lea detenidamente, porque cuando yo leí este verso por primera vez, yo dije, Dios mío, dije yo. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por el medio de ellos, ¿qué? Se fue. Ahora, hermano, esta palabra se escondió. Es una palabra, hermano, yo la estaba leyendo en otra versión, pero en la otra versión no dice se escondió, sino ahí dice los evitó. Los evitó. O sea, una forma de evitar a alguien, hermano, es esconderse, pero es literal, no sé si me explico. Pero ahora, aquí es donde yo quiero analizar algo con usted, hermano. ¿Qué era lo que le iban a arrojar los judíos y los fariseos a Jesús? Piedras. Piedras, hermano. ¿Y dónde estaban ellos? En el templo. Eso quiere decir, mi querido hermano, que de pronto, y ojalá aquí nunca pase, ¿verdad? Que esas personas, yo no sé, tal vez metieron las piedras escondidas, o ya iban con esas intenciones, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, hermano, que cuando Jesús vio que ellos traían esas piedras, yo no puedo decir que él lo hizo por miedo. No. Jesús mismo más adelante, hermano, a Pedro, cuando Pedro saca la espada y le raja una oreja a Malco, hermano, ¿qué dijo Jesús? Oye, guarda la espada. ¿Qué acaso crees que yo no puedo alzar mis manos al cielo y decirle, Señor, mándame una legión o 12 legiones de ángeles, y Él no me las mandaría? O sea, Él tenía el poder, hermano. Tenía todo el poder. Pero Él le quería enseñar a la iglesia, hermano, que de pronto entre nosotros, hermano, de pronto iba a haber, hermano, momentos difíciles, roces, hermano. Gracias a Dios, de verdad, hasta ahorita que yo sepa, aquí no lo ha habido. Bendito Dios, y ojalá nunca, ¿verdad? Pero si de pronto, hermano, usted sucede, ¿verdad?, que tiene ahí una indiferencia con alguno de sus hermanos, hermano, evítelo. Evítelo. Ahora, ¿qué entiende usted por evitarlo? No lo busque. Allá afuera, hermano, hay mucha gente, ¿verdad?, que se enteran de que, fíjate que habló así de, a ver, otra, ahorita va a haber otra. Y van y lo buscan, ¿verdad? Pero ¿qué aquí nos enseña la palabra de Dios? Evitarlo. Pasar por alto. Pasar por alto. No sé si dice amén. Jesús nos enseña eso. No involucrarnos, hermano, en pleitos, no involucrarnos en palabras necias, no. Él dice, evita, tranquilo. Fíjese, hermano, de pronto suele suceder en las congregaciones. A lo mejor, hermano, usted se acercó a saludar a un hermano, y el hermano, a lo mejor ese día venía molesto, ¿verdad? Y a lo mejor no lo saludó de buena manera, o le hizo caras. Fíjese que a mí una vez un hermano me dejó una gran enseñanza. Esa vez, hermano, estaba un hermano, ¿verdad?, estaba en la entrada. Él, bueno, nunca había estado exactamente alegre, pero sí saludaba, ¿verdad? Hermano, Dios le bendiga. Señor le bendiga. Pero ese día, hermano, yo creo venía enojado, venía molesto, no sé. Y hermano, iba yo entrando, y hermano, y lo saludo, hermano, Dios le bendiga, y se me queda bien y se voltea para acá. Y atrás venía otro hermano y también le dice, hermano, Dios le bendiga, y también le hizo para acá. Y honestamente yo tenía en aquel tiempo como 15 años, y le digo, oiga, le digo, qué grosero el hermano, ¿verdad? Y me dice el hermanito, dice, no, hijo, mejor ora por él, a lo mejor tiene un problema, porque él siempre saluda. Entonces yo me quedé así, dije, wow. Gloria a Dios. Entonces dije, desde esa vez me quedó y dije, sí. A lo mejor a veces nos saludamos entre nosotros en algún momento, hermano, donde tenemos algún problema, estamos pensativos, hermano, estamos pensando, a lo mejor, hermano, tiene usted algo que pagar y no tiene dinero, a lo mejor, hermana, dejó usted la olla de frijoles en la lumbre, no sé, ¿verdad? Pero está usted preocupada, está preocupado, y el otro debe entender, hermano, que no es exactamente así la persona. No sé si me estoy explicando, pero el Señor hoy nos dice y nos enseña, pasa por alto.
No te saludó el lunes y tú el jueves ya lo vuelves a saludar y a lo mejor sonríe. Hermano, Dios le bendiga. Ay, hermano, Dios le bendiga. Oye, una pregunta, ¿qué tenía el lunes, hermano? ¿Algún problema? ¿Le puedo ayudar? No sé, ¿verdad? Y ya cuando usted analiza, oh, wow. No, pues sí, hermano. No sé si dice amén. Aleluya. Vamos a seguir adelante, hermano. Quiero llevarlo a otras citas. Quiero que vaya a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 27. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 27. Aleluya. El significado de la Pascua. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 27. Eso, hermano, usted y yo debemos entender que cuando nosotros tomamos la cena o la Santa Cena, hermano, es Dios pasando por alto, hermano, nuestras ofensas, nuestros pecados. Y recuérdese que nosotros oramos: Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No sé si dice amén. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 27. Aleluya. Mire, dice la palabra del Señor: pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Una pregunta, hermanos, ¿qué es disimular? Ignorar. Como que no te das cuenta. Como que, ¿cómo? Como que no te das cuenta. Uno por uno. ¿Cómo? Como que no escuchó, ¿cómo? Que no se dio cuenta. No, como que no se dio cuenta. No pierda de vista esto de como que no se dio cuenta. Como que no escuchó, pero sí escuchó. Como que ignoró, pero no ignoró porque lo oí, lo escuché. Le explico rápido esta historia para que darme a entender. Hermano, ¿se acuerda que el domingo yo le platicaba, hermano, de que el pueblo de Israel no tenía rey físico, sino ellos tenían un rey soberano, al grande, hermano? Pero, hermano, en algún momento ellos dijeron: queremos un rey, queremos un rey. Entonces dice, usted se recordará que nuestro Dios Jehová le dice a Samuel: dales lo que piden, pues, ¿quieren un rey? Búscales un rey. Y, hermano, solamente era un pequeño grupito de personas que eligieron a Saúl. Cuando ellos, hermano, empiezan a hacerle campaña a Saúl, ¿verdad? Y finalmente, hermano, Saúl es ungido por rey. Pero en aquellos tiempos, hermano, cuando alguien ocupaba un cargo en el pueblo de Israel, era costumbre llevarle, hermano, un presente, un regalo como felicitación. No sé si me estoy explicando. Y, hermano, pero dice la Biblia que cuando toda la multitud, hermano, se acercaron, ¿verdad? Yo pienso, hermano, que estaban todos en la parte de abajo y esperaban ver quién era el rey. Pero muchos, hermanos, ya se habían enterado quién iba a ser el rey. En este caso le digo que era Saúl. Y entonces, hermano, qué feo de ser eso, ¿verdad? Que nos sorprenda una persona hablando de ella, ¿verdad? ¿Nunca le ha pasado? Entonces, hermano, estaba el pueblo, ¿verdad? Estaba el pueblo y platicando, y tal vez decían: ay, ¿a poco ahí se escogieron? Si ese ni sirve para nada. Oye, ese está bien mal. Y entonces, ¿qué cree, hermano? Saúl estaba atrás. Y entre ellos, no, ¿y le trajiste regalo? No, no le traje nada. ¿Yo para qué le voy a traer ese? Pues, no. Y en ese momento, hermano, va pasando Saúl. Y yo pienso que el pueblo... Pero oiga, dice la Biblia en el verso 27 que cuando Saúl, hermano, escuchó todo lo que estaban hablando mal de él, dice, hermano, que él subió al trono y que dijo a todos esos: córtenles la cabeza. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Disimuló. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Es de mí? ¿Es de mí? ¿Estás riendo de mí, verdad? ¿Me estás mirando? ¿Qué hubiera hecho usted? Le voy a contar algo. Yo, cada que, hermano,
he tenido la oportunidad, yo platico también estas vivencias. Hermano, Dios mío, agradezco a Dios de que a pesar de lo que soy, me ha permitido tantas experiencias. Una vez, hermano, una pastora me invitó a una reunión de pastores. Curiosamente, hermano, esta pastora se convirtió en pastora en aquellos tiempos, hermano, cuando todavía no entraba a lo mejor exactamente bien la palabra de Dios, de que estamos en los tiempos de la gracia, donde a los ojos de Dios es lo mismo la mujer que el hombre, lo que dice el libro de Gálatas. Y en aquellos tiempos, hermano, pues no era bien visto que la mujer fuera pastora. No era bien visto. Y hermano, pues en el concilio donde pertenecíamos, hermano, pues ella era la única pastora. Y esa vez, hermano, me recuerdo que me dice, vamos, dice, acompáñame. Le digo, sí, vamos. Y hermano, entramos a esa reunión de pastores, hermanos. Perdónenme el ejemplo, ¿verdad? Pero pues es una enseñanza. Hermano, estaban todos los pastores, ¿verdad? Todos los pastores. Y hermano, pues yo siempre pensé, ¿verdad? Yo estaba chamaquillo en aquel entonces, ¿de acuerdo? Ahora estoy chamaco, ¿verdad? Pero estaba más. Y hermano, y yo pensé, dije, pues ahorita van a dar una palabra, una predicación, pues estoy entre pastores, decía yo. No, hermano. Cuando empieza la reunión, hermano, puras ofensas. Y esa que se dice, que... Y cómo me encantan esos hermanos que dicen luego, ¿eh? No digo nombres, ¿verdad? Pero esas mujeres... Y ella era la única. O sea... Y bueno, no, esas que se creen mujeres, que se creen, son unas blasfemas y esto y lo otro. Y puras así, hermano. Obviamente yo sabía que estaban hablando de ella. Pero en eso, hermano, cuando yo escuchaba todas esas indirectas o esas ofensas, pues yo volteaba a verla, ¿verdad? Y ella sabe qué hacer, hermano. Estaba así con su Biblia y leyendo y tranquilo, y buscaba aquí, buscaba allá. Y ya, hermano, cuando le dieron la participación, ella simplemente, ¿verdad? Dijo, Dios les bendiga, ¿verdad? Y pues ahora sí que hay que echarle ganas, ánimo, hermanos, y así. Hermano, siguieron las ofensas. Esa vez me acuerdo que fue también la hija de esta pastora. Y ella sí no resistió y se salió, ¿verdad? Bien enojada, bien molesta. Y hermano, no todos los pastores hablaron, pero la mayoría. Ya, hermano, cuando hermano, íbamos a salir, yo sí, pues ya como con pena me acerqué y le digo, hermana, ¿está bien? Y me dice, sí. Le digo, pero pues yo era inexperto. Ahí le dije, le digo, pero pues todo lo que le dijeron. Dice, ¿qué me dijeron? Y entonces yo le digo, hermana, le digo, no se haga, le digo, no se haga, le digo. Dice, no, hijo, yo no escuché nada. Dice, ¿qué me dijeron? Todavía me dice así. Yo no me quedé así, bueno. Hermano, ya en eso, cuando ya estamos afuera del salón o de la iglesia, hermano, muchos, bueno, no muchos, ¿verdad? Yo creo que sí, un 10% de los pastores, hermanos, se acercaban a la hermana y le daban la mano y la abrazaban y le daban un papelito, Y entonces ya cuando se terminó de despedir, me dice, mira, hijo, y había los papelitos, ¿verdad? Me dice, mira, y le escribían, pastora, no se preocupe, Dios está con usted y nosotros la amamos, nosotros la apoyamos. Y entonces me dice, mira, hijo, ya ves. Y le digo, pero ¿verdad que sí escuchó todo lo que le dijo? Y dice, pues sí, hijo, dice, pero no, ¿para qué? Dice, yo no me lo guardo eso, dice. ¿Ella qué? Pasó por alto, ¿pero qué? Disimuló. ¿Cómo le hacían los niños antes? No digo, soy de palo y tengo orejas de pescado. O sea, perdóname, pero sí nos estamos explicando de qué es lo que es pasar por alto. Hermano, sabe cuándo Dios me dio este tema, cuando iniciamos esta obra. Gloria a Dios. Hermano, aquí un servidor, ¿verdad? Yo me enteraba, muchas veces honestamente quise renunciar, pero cuando yo empiezo a entender esto, digo, ¿y si es lo que están hablando de? No, ¿sabe? ¿A poco? No sé si dicen. Váyase otra, hermano. Ahí mismo en 1 Samuel, pero capítulo 21, versículo 13. Capítulo 21, versículo 13. Aleluya.
A ver si nos estamos entendiendo. ¿Cómo es pasar por alto? Enmudecer. Simular. Disimular. En Juan 8:59, evitar. Evitar. Primer libro de Samuel, capítulo 21, hermano, versículo 13. Escucha esta parte. Esta sí, pero hermano, dice: y cambió su manera de comportarse delante de ellos. ¿Y qué, hermano? Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Hermano, este es el rey David. Escuche, rápido le explico esto. David, hermano, siempre tuvo enemigos a muerte, que fueron los filisteos. Esos siempre fueron sus enemigos a muerte, hermano. Pero, hermano, dentro de todos los momentos en que buscaban los filisteos matar a David, hermano, dice la Biblia que hubo un tiempo en el que David se tuvo que ir a vivir ahí entre los filisteos. Después veremos por qué razón, ¿verdad? Pero él se fue a vivir entre los filisteos. Y escúchame aquí. Cada hermano que los filisteos se encontraban de frente con David, hermano, yo pienso, ¿verdad? Por lo que dice ahí, ¿cómo actúa un loco, hermano? Como loco. Sí, ¿verdad? Porque mire, si usted lee detenidamente, dice que escribía y dejaba correr, ¿qué? La saliva por su barba, o sea, por favor. Entonces yo pienso, hermano, que llegaban los filisteos y como que, ahí está David, ¿qué? Y yo creo que David, ¿verdad? O sea, sí me explico. Obviamente usted sabe que no estoy haciendo una payasada porque usted lo está leyendo. O sea, hermano, con todo respeto, cuando yo estuve un tiempo en los mototaxis, allí en la base tenían esta palabrita, ¿verdad? De alucas, decían ellos. De alucas. O sea, que si alguien quería un pleito, de alucas, ¿verdad? Fingirse loco, hermano. O sea, casi también entiendo que esta pastora, cuando estaba también recibiendo todas esas ofensas, exacto, sí, los tiró de a loco, o hasta ella misma, ¿verdad? Se hizo, con todo respeto, ¿verdad? A veces hizo la loquita, ¿verdad? Pero es que si algo nos están enseñando estos siervos de Dios, es que ellos no van a perder su paz, su estabilidad emocional por algo que no tiene caso. En la mayoría, hermano, si no es que en todo lo que son pleitos, ofensas, hermano, entonces no trae nada bueno, solamente nos contaminamos. ¿Sí o no es cierto? Nos sacan de nuestra paz emocional, nos sacan de nuestro confort, hermano, y eso es perjudicial. Y fíjese que una vez platicaba con una persona, ¿va? Tenía tanto odio en su corazón y que eso ya en realidad eso ya es amargura. Y no sé si los que estamos aquí sabíamos, hermano, que la amargura, el odio, es gran parte de lo que origina las enfermedades en el cuerpo del ser humano. No sé si usted sabía. Investíguelo si gusta. Gran parte, hermano, de lo que es la diabetes, aparte de que es, hermano, hereditaria, pero también en gran parte se provoca por las emociones tan fuertes, ¿verdad? Pero más que nada el coraje, la ira, el odio, el resentimiento. Entonces ya platicando con esta persona, me dice, no, es que tengo un odio, un coraje, porque me hizo, ¿hace cuánto? Hace como 10 años. Entonces le digo, oye, yo conozco a esa persona que tú dices que te ofendió, que te hizo esto, que te hizo lo otro, y quiero decirte algo. Ella está bien relax, tranquila, camina por las calles. Digo, y tú te estás matando solo. Entonces usted y yo debemos entender que cuando nuestro Cristo nos dice perdona, no es por la otra persona, es por tu propio bien. Debes entender que casi te está diciendo cuida tu salud. Por eso usted entiende que en Mateo 11:28 le repito, aprended de mí, que soy manso y humilde, aprended de mí, que yo no me tomo en cuenta eso. Y mira cómo tengo mi alma tan descansada, dice el Señor. Hallarás descanso para tu alma. Hermano, no sé si dice amén. Mire, quiero mostrarle otra del rey David. Adelantito, segundo libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 16, verso 5. Ya voy terminando, gracias a Dios. Segundo libro de Samuel 16, 5. Aleluya.
Segundo libro de Samuel Listo, mire. 16:5. El tema es pasando por alto. Pasando por alto. Dice, bueno, el significado de la Pascua, le dije. Vamos a leer, dice el verso 5, escuchen. Y vino el rey David hasta Bahurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía, ¿qué? Maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y dice, y decía Simei a David, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Pero mira este verso 9, dice: entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré amablemente la cabeza. Dice, verso 10: y el rey David respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Ahora, simplificaré. Escuchen. David iba rumbo a un monte que se llama Getsemaní. En el camino le salió un hombre que lo empezó a maldecir y a tirar de pedradas. Dos hombres aquí en la historia. De pronto, hermano, cuando Abisai, hijo de Sarbia, se da cuenta de lo que estaba haciendo Simei, ¿qué dijo Abisai? Bueno, ¿ese qué se trae? Oye, rey, permíteme tantito, déjale vuelo la cabeza. Con el rey, no, nadie se mete. Ahorita va a ver. Pero David le dijo a Abisai: no hagas eso. Para empezar, pues si lo dices por algo, déjalo. Dios es tan bueno que Él me transformará las maldiciones en bendiciones. Escúchame, aquí es un ejemplo. Yo te puedo a ti maldecir, tú a mí, pero nuestra palabra, hermano, la palabra del Señor no tiene poder. La palabra grande es la de Dios. Recuérdese que Balaam, hermano, fue contratado para maldecir a Israel, pero Balaam dice: Dios los ha bendecido, ¿cómo puedo ahora yo maldecirlos? Más grande es la palabra de Jehová. Eso, ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque todos los que estamos aquí, hermanos, somos los benditos de Jehová, bendecidos por Él. O sea que entonces, con todo respeto, es una locura, es una tontera hacerle caso a la gente que nos está maldiciendo. No sé si dice amén. Pero ¿cuántos Abisaís hay aquí? No diga amén, ¿verdad? Qué bueno, ¿qué se trae? No conmigo, no con mi papá. Pero ¿cuántos Davids? Déjalo que diga, que hable, que maldiga. Dios a mí me bendice. Y esas maldiciones que dice David, me las transformará Dios en bendiciones. No tenemos por qué tomarnos las cosas a pecho, hermano. Y quiero terminar con Nehemías capítulo 6. Cómo me encantó, hermano, también estudiar el libro de Nehemías capítulo 6. Aleluya. El tema es el significado de la Pascua. Gloria a Dios. Pasando por alto. Pasando por alto. Dice la Biblia, escuche. Amén. Nehemías capítulo 6. Voy a leer, hermano, desde el verso 1. Amén. ¿Sí lo tienen? Dice la Biblia:
Cuando oyeron Sanbalá y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros amigos, Enemigos. ¿sí dice amigos? Enemigos. Enemigos. Dice que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Escuche, Sanbalá y Gesem me enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado que hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalá envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Pero si usted sigue leyendo, Nehemías siempre respondió lo mismo. Rápidamente explico esto, hermano. Miren, está Nehemías, dice, si usted leyó detenidamente, Nehemías, hermano, estaba bien, hermano, ocupado en las cosas de Dios. Estaba edificando el templo. Pero usted sabe, hermano, dice el libro de Proverbios: haz tu obra con excelencia. Escúcheme aquí: dedícate a lo bueno y siempre se te levantarán enemigos. Yo quisiera que dijera, ¿verdad? Te ganarás el aplauso de la gente. Te ganarás, hermano, el aplauso del familiar, de la familia, de mamá, de papá, de tus hermanos. Te aplauden, ¿verdad? Cuando eras del mundo, cuando tomabas, cuando fumabas, cuando parrandeabas. Dios santo, ¿verdad? Pero cuando nos enfocamos a las cosas de Dios, hermano, pareciera que, Dios mío, estamos haciendo algo malo. Pero bueno. Y se levantaron enemigos contra Nehemías. Y entonces vinieron los enemigos de Nehemías, y hermano, y lo empezaron a amedrentar, lo empezaron a ofender, lo quisieron sacar ¿de dónde? De la obra, de su paz, de las cosas de Dios. Hermano, pero Nehemías, cada que ellos venían con sus amenazas, con hermano, amedrentar a Nehemías, ¿qué respondía Nehemías? No puedo, no tengo tiempo. Oye, yo estoy bien ocupado en esta obra. No puedo dejar lo que estoy haciendo para ponerte atención. 4 veces, hasta la 5ª, dice la palabra del Señor en el verso 5, hermano, que lo voy a poner siglo XXI. Le mandaron un Messenger, un WhatsApp. Voy a ser más atrevido. Le postearon ahí algo en Facebook, ¿verdad? Un insulto, una ofensa. Empezaron a ofender a Nehemías. Pero aún con todo eso, Nehemías dijo: yo no tengo tiempo para estas cosas. Bendito Dios, amén. Yo estoy bien ocupado haciendo la obra de Dios. Gloria a Cristo. Estoy bien ocupado estudiando la palabra de Dios. Estoy bien ocupado, hermano, ensayando. Estoy bien ocupado, pero las hermanas del Pantera ensayando. Usted está bien ocupado haciendo las cosas de Dios, pensando en Dios. ¿Cómo para hacer caso de eso? Dice Nehemías. No. O sea, yo no me voy a prestar a eso. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? No me interesa. Pero es que fíjate que ya están hablando allá mal de ti, dicen que van a hacer esto y que tú eres un quién sabe qué, que tú eres una acá. Mira, no tengo tiempo para eso, ¿verdad? Yo la verdad estoy enfocado en mi trabajo, estoy haciendo esto, y si tú tienes tiempo para escucharlo, adelante, pero yo no. No sé si dice amén. ¿Qué nos enseña el Señor, hermano, en esta hermosa tarde? Pasar por alto. No sé qué dice amén. Quiero terminar, hermano. Son exactamente las 9 de la noche. Nada más vamos a leer este texto, por favor. Eclesiastés 2:26. Solamente lo leemos. Ya terminamos. Gracias a Dios. Aleluya. Amén. Eclesiastés capítulo 2. Amén, Dios, aleluya. Aleluya.
Amén. Sí lo tiene, ¿verdad? Perdón, hermano. Me equivoqué. La regada. Proverbios 16, perdón. Perdón, hermano. Aleluya. Es 16:32. Proverbios 16:32. Perdón, hermano. Pero ya nomás lo leemos. Gracias a Dios. Si ya lo tiene, dice amén. Bueno, vamos a leerlo. Dice la Biblia. Amén. Proverbios 16:32. Dice la Biblia: mejor es el que tarda en airarse, o sea, en enojarse, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Delante de Dios, hermano, vale más el que tiene dominio propio que el que esté así como Schwarzenegger. Y delante de Dios, hermano, vale más el que se domina a sí mismo que el que domina una ciudad o conquista una ciudad. Amén. Entonces, en base a esta palabra, ¿cuántos podremos dominarnos a partir de hoy? Y cuando usted ahora ya sabe qué hacer, ¿verdad? Pasar por alto. Esta fue la palabra del Señor, hermano. Yo le invito a que incline su